Las 9:26. El propietario de la palabra iluminada, hoy lunes 15 de noviembre, Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, compañeros de cabina, amigos que nos escuchan a través de la radio y de los medios digitales. Miren, yo siempre por vocación hablo un poco de historia, es indefectible que lo haga, pero seré muy breve. Una de las prácticas menos comunes, en términos militares en la historia de Roma, que llega hasta nuestros días, el día de hoy, con la palabra diezmar, es la palabra decimación. La decimación era el castigo al cual era sometida una legión romana que cometía graves faltas de indisciplina y básicamente consistía en reducir a los hombres a grupo de 10, sortear quién iba a ser elegido y los otros 9, compañeros y amigos, los mataban y expurgaban el grupo. Esa práctica militar tenía como objetivo cohesionar en términos militares el ejército. Y fue una práctica que en términos políticos fue llevada en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa con las palabras, luego con Stalin, con el tema de la purga, y con Mao, en definitiva. Siempre los partidos, los procesos revolucionarios, los procesos de cambio se purgan. ¿Qué es purgar? Es expulsar del cuerpo social, en este caso un partido o un ejército, a los miembros que representan prácticas que amenazan con la estabilidad del sistema en su conjunto. Es decir, el partido se purga a sí mismo y expulsa a quienes pueden amenazar su permanencia en el poder. Eso es algo que está escrito en la historia militar, que está escrito en la historia política y siempre ha sido así y no escapa del siglo XX de esa realidad. ¿Por qué digo esto? Porque, como dije, los procesos de cambio admiten distorsiones de elementos que contravienen o se desvían, para usar una palabra de la nomenclatura comunista, desviacionismo de izquierda o de derecha, en este caso comportamientos desviados de la línea dogmática, de la línea central. Y el gobierno de Luis Abinader está atrapado en el discurso del cambio y como tal la única huida que tiene es hacia adelante. No puede hacerse indiferente a la promesa ideológica que hizo a través del cambio. ¿Y qué es el cambio? Bueno, tendríamos que entender por qué ganó. Luis Abinader ganó la presidencia por un hartazgo ciudadano, por un rechazo a prácticas, a indelicadezas, como la que estaban comentando anteriormente nuestros compañeros de Camida, a prácticas estructuradas de corrupción y sobre todo a la consagración de la impunidad como sistema de gobierno y como razón de ser del gobierno. En esa lógica, el gobierno de Luis Abinader no prometió mucho, simplemente prometió el cambio. Es decir, prometió no volver a repetir esas malas prácticas. Eso lo deja en una situación muy difícil, porque por un lado hay que reconocer que como el pueblo dominicano, cansado de esas prácticas, compró ese discurso y creyó en ese discurso, el éxito electoral de Luis Abinader de un 53% no es proporcional, y él lo sabe y sus estrategas lo saben, aunque algunos miembros de su partido crean que no y se traigan el cuento pensando que no lo es, ese éxito no es proporcional a la capacidad intrínseca del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, un partido de 300.000 miembros no pudo movilizar el 53% del electorado. La movilización fue posible por algo más adicional a eso y adicional al esfuerzo y a la labor del candidato hoy presidente. Adicional a eso fue la promesa de un cambio. Por lo tanto, ese éxito electoral es coyuntural y para hacerlo permanente hay que hacer ajustes estructurales, es decir, que el cambio tiene que darse día a día, sobre todo a partir de las prácticas, de dejar en el pasado las prácticas que una vez se quisieron expulsar y por lo cual la sociedad votó. Hay 4 vías para poder consolidar ese cambio y creo que el presidente la está transitando. En primer lugar, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento. Si nos damos cuenta, toda la cadena del dinero en el gobierno de Luis Abinader está bien custodiada, desde la política monetaria en el Banco Central, la política fiscal en Hacienda,
la política de recaudación en aduana y en DGI y la administración de los recursos en presupuesto y contraloría. Es decir, y por último, el Banco de Reserva como financiero adicional. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el manejo financiero del dinero está en buenas manos y está funcionando, y eso lo reconoce todo el mundo. Pero adicional a eso hay que hacer mejoras cualitativas y diferenciadoras, porque Luis Abinader no fue electo simplemente para que mantuviera todo como está o que el crecimiento pasara de 1 dígito a 2 dígitos, sino para implementar un programa de gobierno que es el elemento cualitativo diferenciador, que es lo que va a marcar un antes y un después en la historia y saber si el gobierno valió o no valió la pena. Un tema de coyuntural, pero que va a ser determinante en el próximo comicio, será el tema haitiano. El presidente Luis Abinader, como comentaba fuera de cabina, irónicamente, bajo la sombrilla ideológica de un partido con la inmensa impronta de un José Francisco Peña Gómez, está llamado a ser, así se ha dado cuenta y así lo está haciendo, la persona que enfrente de una vez por todas el espinoso tema de Haití en las relaciones exteriores de la República Dominicana, para bien o para mal, ideológicamente a favor o en contra, como se quiera ver, o si es una reversa histórica, el gobierno de Abinader está haciendo políticas, podría decirse firmes, algunos dirían de derecha, pero definitivamente no las políticas que amplios sectores esperarían en un gobierno del PRM con relación al problema haitiano. No, le está haciendo frente de manera categórica, frontal, e incluso desdiciéndose con algunos de los predicamentos de sus máximos dirigentes. Yo me preguntaba esta mañana si, por ejemplo, si un Hugo Tolentino hubiera estado vivo, ¿qué hubiera pensado de un gobierno del PRM diciendo que iba a ser un muro? Bueno, la realidad es que está tomando el toro por los cuernos, nos guste o no. Pero hay un tema adicional que es el más delicado, y es el tema del cambio, de la corrupción y de la impunidad. ¿Por qué? Porque con corrupción siempre habrá. A los políticos de la República Dominicana no los traemos de Zimbabue, ni los traemos del sudeste asiático. Los políticos de la República Dominicana, de todos los partidos, del PLD, del Reformista y del PRM, simplemente son la mejor representación, lamentablemente, de lo que podemos llegar a ser la generalidad de los dominicanos cuando tengan un poco de poder. Esa es la realidad. Y es con esa realidad que hay que lidiar. Sin embargo, la diferencia está en cómo enfrentar ese deterioro clásico y ese deterioro inevitable. Y en ese sentido, el presidente ha marcado una tendencia y hay una línea con relación a los escándalos de corrupción y ha dicho que no va a tolerar prácticas de corrupción en su partido y lo que es más grande, ha logrado que un predicamento presidencial haya sido incorporado, y ahí voy a lo medular de mi comentario, haya sido incorporado como una práctica del partido. Vimos la semana pasada la resolución de la Comisión Política del organismo máximo del PRM, donde decía que las personas cuestionadas en procesos de corrupción serían suspendidas. Independientemente de lo que esto pueda estar con el tema contradecirse con el tema de presunción de inocencia, aquí hay otra cosa, aquí hay un mensaje muy claro a la ciudadanía de que no se van a tolerar prácticas de corrupción. Eso es importante. Claro, uno quisiera que fueran generales, porque cuando uno ve la desproporcionalidad que hubo entre la suspensión y remoción inmediata vía decreto de la gobernadora de Samaná por una expresión que dijo en los 7 últimos segundos de su comentario de 1 minuto 21 segundos, y uno ve cuánto duró el presidente en suspender al director de Impostón, que dicho sea de paso, en palabras de él, fue suspendido porque él le pidió al presidente que lo puso su cargo a disposición para eso, o sea que ni siquiera fue relevado del cargo. Entonces, sé que es difícil, sé que son piezas que se están ajustando, pero esa práctica presidencial, que ahora es una práctica institucional, es un juego arriesgado del presidente de la República. ¿Por qué? Porque primero puede revertirse, podrá mantener en el tiempo esta línea, vendrán más escándalos de corrupción, es inevitable que así sea. Sin embargo, se encuentran con comentarios como el dirigente del PLD, Felucho Jiménez, quien dijo este fin de semana que lo que más le gusta de este gobierno es que hay un cambio en materia de impunidad, que ahora no los ladrones los están sometiendo, dicho en sus palabras, y que eso le gusta. Bueno, eso nos gusta a todos realmente, pero Luis Abinader no tiene otra alternativa que no sea la huida hacia adelante. Ahora, en esa huida hacia adelante, en ese perseguir a todas estas personas y suspender y en enviar mensajes claros de que no habrá impunidad en su gobierno, hay un elemento peligroso en términos políticos, no en términos institucionales, y es que él no controla los procesos. La Procuraduría General de la República es autónoma, estamos claros en eso. Mañana o esta misma semana,
legisladores de su partido o funcionarios de su partido estoy especulando, estar envueltos en alguno de los casos sonados, Falcón, por ejemplo. ¿Qué pasará en ese momento? ¿Cómo afectará eso la gobernabilidad interna de Luis Abinader dentro del PRM? ¿Cómo quedará afectado un proyecto reeleccionista de cara al 2024 si de repente empieza a cortar y a suspender a dirigentes prominentes de nivel provincial y de nivel medio que están envueltos o estarán envueltos en escándalos? ¿Cómo afectará eso su posibilidad de reelección en un partido que más que partido de una federación archipelágica de poder, de grupo de poder, de islas de poder que han por primera vez en mucho tiempo logrado hacer un acuerdo de sostenibilidad de cara a poder hacer un gobierno? Y ni hablar de hacia lo externo, ¿cómo afectará hacer o no hacer esta prédica? ¿Cómo afectará no hacer un cambio real al momento de que se le presenten importantes casos de corrupción en algunos miembros de su gobierno que vendrán porque es indefectible que ocurran, porque somos humanos y hay unas prácticas acumuladas que hay personas de su gobierno que al parecer no entienden? ¿Qué pasará en ese momento? Es importante porque estará preso del relato. Si actúa, podrá decir que el cambio ocurrió. Si no actúa, quedará simplemente igual. Entonces, en ese sentido, la purga será un trago amargo, pero la purga también será una cura. Lo que el presidente tiene que ser es firme y entender que ese es el precio que él está llamado a pagar por la coherencia, pero que ese es el precio que está llamado a pagar por la trascendencia. Rumbo de la mañana. Estás escuchando